Mi abuelo dejó una herencia millonaria solo al primer nieto que se casara, y ahora mis primos y yo estamos en una guerra sucia que destapó mentiras que llevaban décadas enterradas. El testamento de mi abuelo, el patriarca de nuestra familia, no era un simple documento. Era una bomba. Estaba en la oficina del abogado, un hombre de unos 50 años con un rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo. La voz del abogado, un hilo, nos dijo la verdad. La herencia millonaria de mi abuelo no era para todos. Era para el primer nieto que se casara. El mundo se me cayó encima. Mis primos, los hombres y mujeres que yo creía que eran mis hermanos, se convirtieron en mis enemigos. La historia, que yo creía que era un hecho, se había desmoronado. El testamento de mi abuelo no era un regalo. Era un veneno. Un veneno que había destruido a mi familia. Mi abuelo, un hombre de fe y de tradición, había advertido. Hijo, dijo, su voz era un susurro. No lo hagas. No te metas en problemas. No destruyas tu vida por la de otra persona. Pero yo no podía. No podía. Mi tío era mi hermano. Y la idea de que él, mi amigo, pudiera ser un criminal, era un veneno que me quemaba por dentro. Tomé una decisión. Una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Le di el dinero para la fianza a Elías. El dinero que había ahorrado durante años para comprar un coche, el dinero que me había costado sangre, sudor y lágrimas. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. En el fondo de la fosa, había un teléfono. Un teléfono que sonaba, y en él, una voz. Una voz que lloraba, una voz que gritaba mi nombre. El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. La historia termina aquí, pero el ciclo no. Salí de la comisaría, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había hecho lo correcto. Había expuesto la verdad. Había honrado a mi hermano. Pero el precio de la verdad era mi vida. El correo, el mensaje, la amenaza, todo era real. No sabía si sobreviviría la noche, pero la verdad de su muerte, la verdad de su legado, se había revelado. El sol se había puesto, y la noche se había vuelto una sombra. El mundo, que antes era un refugio, se había convertido en una prisión. Pero yo, el gemelo idéntico, me había liberado. Había honrado a mi hermano. Y en ese momento, una idea me golpeó, una idea que me hizo darme cuenta de que el baúl no era solo un baúl. Era una prueba. Una prueba de que la historia que yo creía que era un hecho, era una mentira. Y el hombre que había matado a mi hermano no era un extraño. Era mi abuelo. Y ahora, yo, su nieto, me encontraba en la encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia. El testamento de mi abuelo, una hoja de papel, había transformado a mi familia en un campo de batalla. La risa de mis primos, que antes era una melodía, ahora era un ruido metálico. La ambición, un veneno que había estado oculto, se había filtrado en nuestra vida. Y yo, el hombre que creía que la familia era un refugio, me encontraba en la encrucijada. ¿Debía unirme a la guerra, o debía buscar la verdad? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El primer golpe lo dio mi primo Leonardo, un hombre que se enorgullecía de su soltería. Al día siguiente de la lectura del testamento, nos reunió a todos y nos presentó a una mujer. Esta es Sofía, dijo,
su voz era un hilo. Mi prometida. Nos casaremos el próximo mes. La sorpresa, el miedo, la incredulidad se apoderaron de nosotros. ¿Sofía? Una mujer que nadie en nuestra familia había conocido. Una mujer que, para nosotros, era una desconocida. Pero la verdad de su muerte, la verdad de su legado, se había revelado. Y ahora, yo, su nieto, me encontraba en la encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. En el fondo de la fosa, había un teléfono. Un teléfono que sonaba, y en él, una voz. Una voz que lloraba, una voz que gritaba mi nombre. El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. Mi búsqueda, la búsqueda que había comenzado con la curiosidad de un testamento, había terminado con la verdad. La verdad de que mi abuela no era una mujer de secretos, sino una mujer que, en su dolor, había cometido un error que la había consumido. Pero al final, ella, la mujer que había vivido su vida en la sombra, había encontrado la luz de la verdad, la luz del perdón. Y yo, su nieto, había encontrado mi camino. Había encontrado la verdad, había encontrado el perdón, había encontrado la redención. Y mi familia, la familia que yo creía que estaba perdida, se había encontrado. El anuncio de Leonardo se sintió como el primer disparo en una guerra. Mi familia, que una vez fue un refugio, se había convertido en un campo de batalla. Pero yo no quería pelear. No quería unirme a la carrera por la herencia. Mi abuelo no era un hombre de caprichos, y su testamento, un documento que había roto a la familia, me hizo sentir un vacío en el estómago. Sabía que había algo más, un rompecabezas que necesitaba resolver. Mi búsqueda de la verdad me llevó al despacho de mi abuelo, un lugar de silencio y de recuerdos. La habitación olía a libros viejos y a tabaco de pipa. Encontré su diario, un libro de tapa dura con páginas amarillentas. Las primeras entradas eran monótonas, pero a medida que avanzaba, la verdad de su vida, la verdad de su dolor, se revelaba en su totalidad. El diario se detuvo, y la última entrada me hizo sentir un escalofrío. He descubierto una verdad que me ha destrozado. Mi hijo, mi sangre, está enredado en algo oscuro. Un negocio ilegal, un tráfico de armas que me ha dejado sin aliento. Él, en su locura, se ha convertido en un monstruo. Y ahora me ha amenazado. Me ha amenazado con matarme si no me callo. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un héroe, era un monstruo. Y el hombre que yo creía que era un cómplice, era una víctima. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El diario se detuvo, y la última entrada me hizo sentir un escalofrío. He dejado pruebas. Pruebas de que mi hermano, mi sangre, es un asesino. Y la única persona que puede ayudarte, la única persona que puede revelar la verdad, es Clara. Ella es la única que lo sabe todo. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un héroe, era un monstruo. Y el hombre que yo creía que era un cómplice, era una víctima. La verdad de su muerte,
se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una encrucijada. Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo. La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El diario de mi abuelo, un portal a un pasado que había estado oculto, me quemaba en las manos. La verdad, un veneno que había estado oculto, me quemaba por dentro. No era un simple diario. Era un testamento. Un testamento que me revelaría la verdadera historia de mi familia. Mi abuelo no había hecho esto para hacernos pelear. Había hecho esto para que la verdad de su vida, la verdad de su dolor, se revelara en su totalidad. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me dirigí a la habitación de mi madre. La encontré sentada, con la mirada perdida. Su rostro, que antes estaba lleno de calma, se descompuso en una expresión de horror. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. En el fondo de la fosa, había un teléfono. Un teléfono que sonaba, y en él, una voz. Una voz que lloraba, una voz que gritaba mi nombre. El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. La verdad, un veneno que había estado oculto durante 2 décadas, me quemaba por dentro. Madre, le dije, mi voz era un hilo. Sé la verdad. Sé que te casaste antes de conocer a mi padre. Mi madre, al oírme, se desmayó. Su rostro, que antes estaba lleno de calma, se descompuso en una expresión de horror. La verdad de su vida, se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un héroe, era un monstruo. Y el hombre que yo creía que era un cómplice, era una víctima. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una encrucijada. Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo. La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. Mi padre, al oír la voz de mi madre, entró en la habitación. Su rostro, un espejo de un miedo que había conocido durante décadas, se descompuso en una expresión de horror. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. En el fondo de la fosa, había un teléfono. Un teléfono que sonaba, y en él, una voz. Una voz que lloraba, una voz que gritaba mi nombre. El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. La confesión de mi madre, un murmullo que se había convertido en un grito, resonaba en el silencio de la habitación. Mi padre, con la mirada de un león herido, me miró, no con ira, sino con una profunda decepción. Su rostro, que antes estaba lleno de calma, se descompuso en una expresión de horror. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. En el fondo de la fosa, había un teléfono. Un teléfono que sonaba, y en él, una voz. Una voz que lloraba, una voz que gritaba mi nombre. El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz
la voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. La verdad, un veneno que había estado oculto durante 2 décadas, me quemaba por dentro. Hijo, dijo mi padre, su voz era un hilo. Tu madre y yo nos amamos. La vida es un laberinto de mentiras. Algunas mentiras, si se cuentan con amor, se convierten en la verdad. Pero yo no podía. No podía. Elías era mi hermano. Y la idea de que él, mi amigo, pudiera ser un criminal, era un veneno que me quemaba por dentro. Tomé una decisión. Una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Le di el dinero para la fianza a Elías. El dinero que había ahorrado durante años para comprar un coche, el dinero que me había costado sangre, sudor y lágrimas. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. En el fondo de la fosa, había un teléfono. Un teléfono que sonaba, y en él, una voz. Una voz que lloraba, una voz que gritaba mi nombre. El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. La historia termina aquí, pero el ciclo no. Salí de la comisaría, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había hecho lo correcto. Había expuesto la verdad. Había honrado a mi hermano. Pero el precio de la verdad era mi vida. El correo, el mensaje, la amenaza, todo era real. No sabía si sobreviviría la noche, pero la verdad de su muerte, la verdad de su legado, se había revelado. El sol se había puesto, y la noche se había vuelto una sombra. El mundo, que antes era un refugio, se había convertido en una prisión. Pero yo, el gemelo idéntico, me había liberado. Había honrado a mi hermano. Y en ese momento, una idea me golpeó, una idea que me hizo darme cuenta de que el baúl no era solo un baúl. Era una prueba. Una prueba de que la historia que yo creía que era un hecho, era una mentira. Y el hombre que había matado a mi hermano no era un extraño. Era mi abuelo. Y ahora, yo, su nieto, me encontraba en la encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia. El salón de la mansión de mi abuelo, un lugar que había sido un santuario de la unidad familiar, se había convertido en un campo de batalla. La risa de mis primos, que antes era una melodía, ahora era un ruido metálico. La ambición, un veneno que había estado oculto, se había filtrado en nuestra vida. Y yo, el hombre que creía que la familia era un refugio, me encontraba en la encrucijada. ¿Debía unirme a la guerra, o debía buscar la verdad? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El primer golpe lo dio mi primo Leonardo, un hombre que se enorgullecía de su soltería. Al día siguiente de la lectura del testamento, nos reunió a todos y nos presentó a una mujer. Esta es Sofía, dijo, su voz era un hilo. Mi prometida. Nos casaremos el próximo mes. La sorpresa, el miedo, la incredulidad se apoderaron de nosotros. ¿Sofía? Una mujer que nadie en nuestra familia había conocido. Una mujer que, para nosotros, era una desconocida. Pero la verdad de su muerte, la verdad de su legado, se había revelado.
Y ahora, yo, su nieto, me encontraba en la encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. En el fondo de la fosa, había un teléfono. Un teléfono que sonaba, y en él, una voz. Una voz que lloraba, una voz que gritaba mi nombre. El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. Mi búsqueda, la búsqueda que había comenzado con la curiosidad de un testamento, había terminado con la verdad. La verdad de que mi abuela no era una mujer de secretos, sino una mujer que, en su dolor, había cometido un error que la había consumido. Pero al final, ella, la mujer que había vivido su vida en la sombra, había encontrado la luz de la verdad, la luz del perdón. Y yo, su nieto, había encontrado mi camino. Había encontrado la verdad, había encontrado el perdón, había encontrado la redención. Y mi familia, la familia que yo creía que estaba perdida, se había encontrado. El anuncio de mi primo Leonardo se sintió como el primer disparo en una guerra. Mi familia, que una vez fue un refugio, se había convertido en un campo de batalla. Pero yo no quería pelear. No quería unirme a la carrera por la herencia. Mi abuelo no era un hombre de caprichos, y su testamento, un documento que había roto a la familia, me hizo sentir un vacío en el estómago. Sabía que había algo más, un rompecabezas que necesitaba resolver. Mi búsqueda de la verdad me llevó al despacho de mi abuelo, un lugar de silencio y de recuerdos. La habitación olía a libros viejos y a tabaco de pipa. Encontré su diario, un libro de tapa dura con páginas amarillentas. Las primeras entradas eran monótonas, pero a medida que avanzaba, la verdad de su vida, la verdad de su dolor, se revelaba en su totalidad. El diario se detuvo, y la última entrada me hizo sentir un escalofrío. He descubierto una verdad que me ha destrozado. Mi hijo, mi sangre, está enredado en algo oscuro. Un negocio ilegal, un tráfico de armas que me ha dejado sin aliento. Él, en su locura, se ha convertido en un monstruo. Y ahora me ha amenazado. Me ha amenazado con matarme si no me callo. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un héroe, era un monstruo. Y el hombre que yo creía que era un cómplice, era una víctima. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El diario se detuvo, y la última entrada me hizo sentir un escalofrío. He dejado pruebas. Pruebas de que mi hermano, mi sangre, es un asesino. Y la única persona que puede ayudarte, la única persona que puede revelar la verdad, es Clara. Ella es la única que lo sabe todo. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un héroe, era un monstruo. Y el hombre que yo creía que era un cómplice, era una víctima. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia.
El salón de la mansión de mi abuelo, un lugar de celebración, se había convertido en un tribunal. Mis primos, con sus rostros tensos y sus miradas vacías, me miraron. Eran los acusadores. Yo, su nieto, era el acusado. No había abogados. No había testigos. Solo la verdad que mi abuelo había intentado ocultar. Estamos aquí para celebrar, dijo mi primo Leonardo, su voz era un hilo. Para celebrar mi matrimonio con Sofía, y para que yo me convierta en el heredero de la fortuna de nuestro abuelo. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un héroe, era un monstruo. Y el hombre que yo creía que era un cómplice, era una víctima. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una encrucijada. Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo. La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El sol de la mañana iluminaba el monumento a los héroes de la resistencia. En la base, el nombre de mi abuelo estaba grabado en la piedra, una mentira que había durado 70 años. Me dirigí a la comisaría. No podía ir a mi padre. No podía. Él había elegido la mentira. Yo elegiría la verdad. Entré en la oficina del jefe de policía, con el baúl en mis manos, con la mirada de un hombre que había perdido la guerra, pero que estaba dispuesto a ganar la batalla final. Tengo la verdad, le dije, mi voz era un hilo. La verdad de la muerte de mi hermano. La verdad de un asesino. La verdad de un hombre que ha vivido en la sombra de un legado que él mismo robó. El jefe de policía, con una mirada de incredulidad en el rostro, me miró. Hijo, dijo, su voz era un susurro. Estás loco. Pero yo no me callé. Saqué las fotos de mi hermano en el callejón oscuro, las fotos del hombre que lo había matado, las fotos del reloj, el reloj que mi padre le había regalado a Leo en su cumpleaños. Y saqué el diario de mi hermano, el registro de su vida, de su muerte, de su traición. El jefe de policía, al ver las pruebas, se quedó en silencio. Su rostro, que antes estaba lleno de calma, se descompuso en una expresión de horror. La historia termina aquí, pero el ciclo no. Salí de la comisaría, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había hecho lo correcto. Había expuesto la verdad. Había honrado a mi hermano. Pero el precio de la verdad era mi vida. El correo, el mensaje, la amenaza, todo era real. No sabía si sobreviviría la noche, pero la verdad de su muerte, la verdad de su legado, se había revelado. El sol se había puesto, y la noche se había vuelto una sombra. El mundo, que antes era un refugio, se había convertido en una prisión. Pero yo, el gemelo idéntico, me había liberado. Había honrado a mi hermano. Y en ese momento, una idea me golpeó, una idea que me hizo darme cuenta de que el baúl no era solo un baúl. Era una prueba. Una prueba de que la historia que yo creía que era un hecho, era una mentira. Y el hombre que había matado a mi hermano no era un extraño. Era mi abuelo. Y ahora, yo, su nieto, me encontraba en la encrucijada. Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo. La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia.